Bueno, en esta prueba vamos a realizar la prueba de Gerber, donde vamos a valorar la integridad del tendón del músculo subescapular. Vamos a colocar al paciente en sedestación, donde le vamos a pedir de favor que lleve su brazo hacia la parte de atrás. Le vamos a hacer una contrarresistencia y él va a tener que separar la parte del antebrazo, ¿sí? De la parte del tronco. Entonces le vamos a colocar una resistencia. Para que esto sea un hallazgo positivo, sería una incapacidad para separar el dorso de la mano de la parte de la espalda, ¿sí? O que se llegara a presentar algún dolor. En la siguiente prueba vamos a hacer la prueba de Mills, donde vamos a valorar la presencia de la inflamación de los tendones de la musculatura epicondylea. El paciente va a estar en sedestación y le vamos a pedir de favor que si nos puede extender su mano de esta forma. ¿Para qué? Para que nosotros podamos revisarla. Le vamos a pedir de favor que cierre el puño, que lleve una flexión de sus dedos y nosotros le vamos a hacer una ligera comprensión hacia la parte del brazo, ¿sí? Y nosotros preguntándole si hay algún dolor. Si hay una aparición de dolor a lo largo de la región del epicóndilo, sería un hallazgo positivo. Vamos a hacer la prueba de Jergensen, donde vamos a detectar la inflamación del tendón de la porción larga del bíceps braquial. Nosotros vamos a colocar al paciente en sedestación y le vamos a pedir de favor que haga una flexión de 90 grados y que lo lleve junto a su tórax. De esta forma nosotros nos vamos a colocar a un costado del paciente y le vamos a pedir de favor que haga una resistencia a la supinación del antebrazo y la rotación externa del hombro. En este caso, si el paciente llega a sentir un dolor o no llega a realizar la prueba, ¿sí? Se podría decir que es un hallazgo positivo. Vamos a realizar la prueba de Spurling, donde vamos a valorar la afectación de las raíces nerviosas cervicales. Vamos a colocar al paciente en sedente y le vamos a decir que coloque su cabeza en una posición neutra. El examinador nos vamos a colocar en la parte de atrás, le vamos a colocar al paciente, le vamos a hacer una compresión axial y para eso debería de tener la cabeza en una inclinación. Si el paciente llega a presentar algún dolor, alguna parálisis, que se irradia hacia el brazo y sería un hallazgo positivo. Prueba de Jackson. Estudia la compresión de raíces nerviosas cervicales. La posición del paciente es en sedestación con la cabeza rotada hacia un lado. La posición del paciente es de pie, situado detrás del paciente, con ambas manos entrelazadas, apoyadas sobre la cabeza del paciente. El examinador aplica una compresión descendente sobre la cabeza del paciente. Para que este sea un hallazgo positivo, se encuentra una aparición del dolor que irradia hacia el brazo. Prueba de Finkelstein. Valorar la presencia de una tenosinovitis en los tendones del aductor largo y extensor corto del primer dedo. Al paciente se puede colocar en sedente y le vamos a pedir de favor que con el primer dedo lo lleve a su interior y de modo que los últimos 4 dedos abracen el primer dedo. La posición del examinador es frente al sujeto sosteniendo el antebrazo. Para hacer la ejecución de este proceso, se le pide que hagamos un mantenimiento fijo del segmento del antebrazo y se induce a la muñeca a una desviación cubital. Un hallazgo positivo es una aparición del dolor en los tendones antes referidos a nivel de la estiloides radial. Prueba de Fallen. Evidencia la compresión del nervio mediano bajo el túnel carpiano. Posición del paciente en sedente con los codos apoyando hacia la camilla y antebrazos perpendiculares a la misma, en una posición neutra de pronosupinación. Posición del examinador frente al paciente. Para efectuar esta prueba, se le pide al paciente que en la posición ya descrita efectúe una flexión palmar completa de ambas muñecas, enfrentando hacia sí los dedos de las manos, y que mantenga una posición durante aproximadamente un minuto. Para que el hallazgo sea positivo, se encuentra una aparición de entumecimiento y parestesia en la zona del nervio mediano. Prueba de Thomas. Valorar el grado de flexibilidad y acortamiento de la musculatura flexora de la cadera.
Al paciente se coloca de cúbito supino y la posición del examinador es indiferente. Para ejecutar, el paciente abarca con ambas manos la rodilla contralateral y la lleva hacia el tronco en flexión máxima de la cadera. Un hallazgo positivo en caso de la contractura de la flexión, la ejecución de la maniobra produce una flexión de la cadera y de la rodilla contralaterales, incrementándolas en la distancia entre el hueco popliteo y la camilla. Lemborg. Valorar la competencia de la musculatura pélvica, especialmente del glúteo medio. En la posición del paciente es en bipedestación. En la posición del examinador nos colocamos detrás del paciente. Para ejecutarla se solicita un apoyo monopodal con discreta flexión de cadera y rodilla. Hallazgo positivo, aparición visual en un descenso de la hemipelvis del lado estudiado. Kaisley. Valorar la disfunción sacroiliaca. Posición del paciente de cúbito lateral sobre el lado sano. Posición del examinador detrás del paciente con una mano fijando la cadera y otra rodea la rodilla. Ejecución. A partir de la posición inicial, el examinador siempre fijará la cresta ilíaca provocando una hiperextensión de la cadera suprayacente. Hallazgo positivo, aparición del dolor según la región sacroiliaca coxofemoral. Prueba de Over. Valorar el grado de flexibilidad y acortamiento del tensor de la fascia lata. Posición del paciente de cúbito lateral. Posición del examinador de pie aborda al sujeto por detrás. En la ejecución, el examinador lleva a cabo extensión de la cadera y cierta aducción, hasta que la extremidad queda alineadamente con el tronco fuera de la camilla. Este punto se permite un descenso del músculo hacia la adeducción. Hallazgo positivo, déficit del aductor de la cadera debido a la presencia de la contractura del tensor de la fascia lata. Prueba de Faber. Valorar el tono del psoas ilíaco. Posición del paciente de cúbito supino. Posición del examinador de pie a la altura de la pelvis del paciente. Ejecución. El examinador toma con una mano caudal la rodilla del paciente y lleva el miembro a flexión de la cadera y rodilla hasta que la planta del pie reposa sobre la rodilla contralateral. A continuación, lleva la cadera a aducción mientras que la mano frena el adelantamiento de la hemipelvis contralateral. Hallazgo positivo, un déficit de separación por el cual la rodilla permanece claramente por encima de la rodilla contralateral, lo cual es un indicativo de un espasmo del psoas. Prueba de Apley. Valorar la afectación de meniscos y regiones parameniscales. Posición del paciente de cúbito prono con la rodilla en flexión a 90 grados. Posición del examinador. Del lado de la rodilla a examinar. Ejecución. Ejecución. El examinador realizará una compresión descendente sobre la pierna. Manteniendo esta presión, se practica una rotación en ambos sentidos. Hallazgo positivo. Presencia de dolor o chasquido audible. O en un opuesto a rotar externamente, que se indica una lesión meniscal. 3. Prueba de McMurray. Valorar la afectación de meniscos y regiones parameniscales. Posición del paciente de cúbito supino. Posición del examinador de un lado a la rodilla a examinar. Ejecución. En flexión máxima de la rodilla se efectúa rotaciones externas en ambos sentidos. La maniobra puede repetirse en distintos grados de flexión, conservando siempre el componente rotacional. Un hallazgo positivo es la aparición de un chasquido o un resalte articular audible o palpable, en ocasiones doloroso. Es compatible con un desgarro meniscal, probablemente de localización posterior. Prueba de Clark. Evidenciar la alteración biomecánica femoropatelar.
Posición del paciente de cúbito supino con las rodillas extendidas y la musculatura relajada. Posición del examinador de pie al lado afectado. Ejecución. El examinador desplazará la rótula en un sentido caudal, aplicando la primera comisura sobre el borde superior. Un hallazgo positivo es la incapacidad para completar la prueba o la aparición de dolor durante la ejecución de la misma. Son indicaciones de un sufrimiento condral. Prueba de Smith. Valorar la estabilidad de la rótula en el surco intercondileo. Posición del paciente de cúbito supino con las rodillas extendidas y cuádriceps relajado. Posición del examinador. Desde el lado contralateral coloca ambos pulgares al borde medial de la rótula. El resto de los dedos reposa sobre el miembro inferior asegurando un contacto firme. Ejecución. Se efectúa un desplazamiento de la rótula en sentido lateral intentando provocar su luxación al tiempo que se solicita una flexión activa de la rodilla. Hallazgo positivo. La reacción temerosa o de malestar ante la prueba indican inestabilidad potencial o real de la patela. Prueba de distracción. Determinar la presencia de una radiculopatía cervical. Posición del paciente en sedestación con la cabeza en posición neutra. Posición del examinador de pie al lado del paciente. Una mano va colocada en la mandíbula del paciente y la otra en el occipital en la base del cráneo. Ejecución. Una tracción en sentido ascendente de la cabeza del paciente. A un hallazgo positivo, el dolor desaparece mientras se mantiene esa tracción. Estudiar la integridad del ligamento cruzado anterior. Posición del paciente de cúbito supino. Posición del examinador de pie frente a la rodilla a estudiar. Ejecución. El examinador sitúa la rodilla entre la extensión completa de los 15 grados de flexión. Con la mano craneal sobre la cara anterior del tercio inferior del músculo estabiliza el fémur, mientras la otra sostiene la pierna por su tercio superior y aplica una compresión firme cuya finalidad es producir un desplazamiento anterior de la tibia, para el cual es necesaria la relajación completa de la musculatura anterior. Un hallazgo positivo es la aparición propioceptiva o visible de una traslación anterior anormal o excesiva de la tibia respecto al fémur unida a un punto final blando, indicando una afectación en el ligamento cruzado anterior. Prueba de Allen. Valorar la comprensión vasculonerviosa del desfiladero torácico. Posición del paciente. En sedestación con el hombro abducido horizontalmente y rotación externa y el codo flexionado a 90 grados. Posición del examinador. De pie detrás del sujeto sosteniendo el miembro a la vez que percibe un pulso con el segundo y tercer dedo. Ejecución. El sujeto rota la cabeza hacia el lado contrario. Cuando es un hallazgo positivo, hay una disminución o pérdida del pulso radial al posicionar al sujeto. Maniobra de Axon. Detectar la presencia de un fenómeno compresivo vasculonervioso en el desfiladero coracobraquial. Posición del paciente. En sedestación con el miembro superior ligeramente separado del tronco y la cabeza rotada hacia el mismo lado. Posición del examinador. De pie detrás del sujeto localizando el pulso radial con el segundo y tercer dedo. Ejecución. El paciente extiende la cabeza al mismo tiempo que el examinador extiende y rota externamente el hombro. Entonces se le pide al paciente que inspire profundamente y mantenga el aire en los pulmones. Cuando se llega a encontrar un hallazgo positivo, es una disminución o desaparición del pulso radial al posicionar al sujeto. Maniobra de Halsted. Identificar la comprensión del paquete vasculonervioso a su paso del desfiladero toracobraquial. Posición del paciente. En sedestación con el miembro superior ligeramente separado al tronco. La cabeza se sitúa en extensión y la rotación contraria al lado sometido del examinador. Posición del examinador. De pie detrás del sujeto con una mano distal estrecha la mano del sujeto e induce una leve extensión de la muñeca, a fin de favorecer la posterior maniobra de la tracción.
La mano proximal procura localizar y percibir el pulso radial con el segundo y tercer dedo. Ejecución. El examinador efectúa una tracción manteniendo en sentido distal siguiendo el eje del miembro. Hallazgo positivo. Una disminución o desaparición del pulso radial durante la maniobra. Prueba de cajón anterior. Valorar el grado de inestabilidad o insuficiencia del hombro en sentido anterior. Posición del paciente de cúbito supino. Posición del examinador. Frente al hombro a examinar, sosteniendo con la mano del paciente en la axila más alejada de la camilla, para asegurar la completa relajación. La mano proximal sostiene firmemente la escápula por un borde superior, con los dos dedos sobre la espina escapular y el pulgar sobre la coracoides. Ejecución. El hombro es situado en una posición confortable de 80 a 120 grados de aducción, 20% de aducción horizontal. Un hallazgo positivo es un excesivo desplazamiento en la cara anterior de la cabeza humeral. Valorar el grado de inestabilidad o de insuficiencia del hombro en sentido posterior. Posición del paciente, de cúbito supino al borde de la camilla. Posición del examinador, de pie de lado a examinar. Ejecución, con el codo flexionado a unos 120 grados y el hombro en aducción de 80 a 120 grados, en aducción horizontal de 20 a 30 grados. El examinador ubica la mano proximal a la raíz del miembro con los dedos sobre el acromio y la espina escapular, y el pulgar sobre la cabeza humeral, inmediatamente lateral a la apófisis coracoides. Un hallazgo positivo es un exceso de desplazamiento posterior de la cabeza humeral. Prueba de Anderson. Valorar la integridad de ambos meniscos. Posición del paciente, de cúbito supino. Posición del examinador, de pie lateral al paciente, a la rodilla examinar. Ejecución. Partiendo de la extensión completa de la rodilla, se aplica un estrés de valgo asociado a una flexión de 45 grados y continuando con un estrés de varo durante un retorno a la extensión, se describe así un movimiento circular. Un hallazgo positivo es la aparición de dolor en la interlínea asociadamente en la patología meniscal. Prueba de Lassage. Poner de manifiesto la existencia de una radiculopatia lumbar de origen mecánico. Posición del paciente, de cúbito supino estricto. Posición del examinador, de pie lateral al paciente con una mano sobre el músculo cerca de la rodilla y la otra en la cara plantar del antepié. Ejecución. El examinador flexiona la cadera a unos 70 grados, manteniendo la rodilla en extensión y aplicando una ligera rotación interna y aducción de la cadera. Hallazgo positivo. Aparición del dolor en la zona lumbar o esta en la cara posterior del miembro inferior por tensión del nervio asiático o de cualquiera de sus raíces. Prueba de Balsam. Detectar la afectación mecánica del nervio asiático. Posición del paciente en sedente. Posición del examinador puede ser lateral al paciente. Ejecución. Se le pide al paciente que efectúe una inspiración y que mantenga el tórax hinchado, tras lo cual debe de incrementar la presión intraabdominal como si fuera a defecar. Hallazgo positivo. A una aparición de dolor en la zona lumbar que a menudo se irradia a lo largo del miembro inferior. Valorar la disfunción neurológica en un origen medular. Posición del paciente sentado con las rodillas al borde de la camilla. Posición del examinador, de pie lateral al paciente con una a la altura de los músculos de este. Ejecución. La prueba consta de varias fases. La primera se le pide al paciente que deprima el tronco dejando caer así hacia adelante. En la segunda fase se le pide al paciente de favor que haga una flexión total y un estiramiento de la pierna a examinar. Un hallazgo positivo es una incapacidad para extender la rodilla a causa del dolor.
Prueba de Hoff. Valorar el músculo supraespinoso y la inserción tendinosa. Posición del paciente. De pie con ambos hombros abducidos a 90 grados y rotados internamente y los antebrazos pronados. De este modo, los pulgares siempre estarán orientados hacia abajo. Posición del examinador. De pie detrás del sujeto o enfrente del sujeto. Ejecución. Se solicita el mantenimiento de la posición ante la aplicación de una fuerza descendente en ambos brazos. Un hallazgo positivo es el dolor o la incapacidad para soportar la fuerza externa, indicando un proceso inflamatorio o degenerativo del tendón supraespinoso. Poner en manifiesto la presencia de un conflicto subcromial. Posición del paciente en sedestación. Posición del examinador de pie detrás del sujeto. Ejecución. Mediante la toma distal sobre el tercio proximal del antebrazo, se efectúa una elevación anterior del hombro. Con este es una rotación interna. La mano proximal se sitúa sobre la escápula. Un hallazgo positivo sería la aparición del dolor o malestar en la región a estudiar. Prueba de Rothfuss. Evidenciar la inestabilidad anterior de la articulación glenumeral. Posición del paciente en sedestación. Posición del examinador de pie detrás del sujeto. ¿Cómo hacer la prueba? En el, con el codo junto al tórax se efectúa una rotación externa pasiva. A continuación se abduce el hombro a 45 grados y se repite la rotación externa pasiva. El procedimiento es repetido a 90 y 120 grados de abducción. Hallazgo positivo. El sujeto suele presentar cierta incomodidad y malestar. Detectar la presencia de un conflicto anteromedial en el hombro. Posición del paciente. En sedestación con una mano sobre el hombro contralateral. Posición del examinador. Detrás del sujeto con una mano sobre el hombro y otra sobre el codo contralateral. Ejecución. Solicitar la elevación del codo por encima del horizontal. Un hallazgo positivo es la presencia de dolor o malestar en la región pericromial. Es indicativa que existe un conflicto subcromial anteromedial.